Bienvenidos jóvenes a esta clase de logística que correspondería a la última unidad, la número 7. Esta unidad, les mencioné en la clase anterior, que no se va a incluir como material de examen. Así que solamente la vamos a presentar como un complemento general de todo el curso. Este tema pues tiene que ver con logística global y su relación con el comercio electrónico. De hecho, al hablar de logística no podemos hablar de temas separados como logística por un lado y logística global. La importancia de la logística en nuestras economías modernas proviene precisamente pues, de nuestras economías modernas que comercian con otros países. Conforme se mejoraron las vías de comunicación, las tecnologías en el transporte, que los países y gobiernos abrieron sus fronteras para promover el comercio internacional, pues de ahí surge la importancia de la logística. Así que no es un tema separado, simplemente es el mismo concepto que hemos estudiado a lo largo de este curso de logística. Pero aquí, digamos, vamos a hacer un poquito de énfasis en lo que es la logística global. Es lo mismo que mencionamos desde el primer día de clases, la logística y la cadena de suministro. Yo les ponía así de forma muy sencilla, una cadena de suministro, donde hay dos bloques, dos rectángulos representan las empresas que participan en la cadena. Desde el proveedor de materias primas, el sector primario, digamos, la agricultura, la minería, luego las empresas procesadoras de la materia prima, los procesadores industriales. Yo usaba un ejemplo, el agricultor de trigo. Aquí está el molino harinero, que ya es un procesador industrial. Luego estaría el fabricante, que es el que elabora el producto terminado. En el ejemplo, pues la panificadora industrial. Luego estaría la empresa comercializadora o la empresa mayorista, que distribuye el producto en el mercado, hasta la tienda, que le llamamos tienda minorista o tienda detallista, donde acuden los clientes. Bueno, aquí puse una tienda, pero las empresas comercializadoras pues distribuyen el producto en diferentes tiendas ubicadas en diferentes regiones. La logística global, digamos esta cadena de suministro global, pues sería que aquí el proveedor de materias primas a lo mejor está en Centroamérica, por decir en Guatemala, que el procesador industrial pues a lo mejor se encuentra en México, que el fabricante se encuentra, por decir, en China. Los mayoristas pues se encuentran unos en Estados Unidos, otros en América Latina, otros en Europa. Y las tiendas pues igual, según el mercado que va a cubrir la empresa, donde se va a vender finalmente el producto, en los diferentes países de Europa, de Asia o de América. Entonces este sería pues una cadena de suministro global. La diferencia de una cadena de suministro local pues es que quienes participan en la cadena, estas empresas se encuentran en diferentes países. Por lo tanto, el transporte va a implicar mover materiales o materias primas o productos terminados de un país a otro. Se va a requerir una combinación de los transportes que vimos, lo que llamábamos el transporte intermodal. Quizá moverlo primero vía terrestre, por carretera, luego embarcarlo y llevarlo por mar, volverlo a recibir, moverlo por ferrocarril, luego otra vez por camión. Entonces se hace mucho más complejo la administración de la cadena de suministro pues en un ambiente global. Son varios desafíos los que representa una logística global.
en la coordinación de la cadena de suministro global. La logística pues estaría aquí, que es la que va a mover los productos, los materiales a lo largo de toda la cadena, lo que tiene que ver con el movimiento y almacenamiento. Así que la logística global y la cadena de suministro global pues representaría mayores desafíos, porque estaríamos hablando de algunas barreras, como puede ser los usos horarios, que mientras que en México es de día, en China pues están de noche. Entonces, ¿cómo coordinar una cadena cuando las empresas que participan tienen diferentes usos horarios? Otra barrera pues sería el idioma. En China pues se habla un idioma o dos o tres idiomas. En México pues el castellano, en Guatemala también, en Estados Unidos el inglés, en Europa 5 o 6 idiomas diferentes. Entonces, ¿cómo coordinar, cómo hacer la documentación, el papeleo, levantamiento de pedidos para poder sortear ese problema? Pues se convierte en algo complejo. Bien es cierto que podemos utilizar el inglés como el idioma común denominador en las transacciones comerciales, pero aún así siguen existiendo barreras idiomáticas. No podemos hacer una traducción literal. Hay muchas connotaciones en lenguajes, en los idiomas, que quizás sea difícil de traducir en el mismo sentido en otra lengua o en otro idioma. Entonces eso también se convierte en otro desafío que se tiene que superar cuando participan en la cadena países que tienen diferentes idiomas. El otro problema pues sería el asunto legal. Cada país tiene su propia legislación, tanto comercial como laboral, así también legislación fiscal. Los impuestos que se cobran en China no son los mismos impuestos que se cobran en México. Las leyes laborales que hay en Europa no son las mismas que se aplican aquí en México en cuanto a las jornadas de trabajo, a salarios, prestaciones, etc. Entonces eso también hace compleja la coordinación tanto de la cadena como de la logística global. No son cosas imposibles, obviamente simplemente, hace simplemente más compleja la administración de la cadena, así como la planificación de la logística. Y un último elemento que también hace más compleja la cadena, pues es el asunto de la seguridad. Los actos terroristas de las últimas 2-3 décadas pues ha hecho que los gobiernos sean más rigurosos en sus fronteras, de tal manera que establecen rigurosos controles tanto en la salida como en el ingreso de mercancías en sus puntos o puertos o aduanas. Todos los gobiernos tienen puntos de acceso que son legales, autorizados, que le llamamos aduanas. Son los puntos que están permitidos pues que haya tráfico tanto de personas como de mercancías. Sea un aeropuerto, sea un puerto fronterizo, como digamos aquí en Sonora, Nogales, sea un puerto marítimo, como el que tenemos aquí en Guaymas. Todos los gobiernos tienen que vigilar pues que no vayan a ingresar productos que representen un peligro para el país o para la sociedad. Son puntos estratégicos a nivel nacional. Así que cuando vienen productos del extranjero, pues tienen que entrar en un proceso de revisión muy meticuloso para garantizar que no son productos ilegales, que no son productos terroristas. Entonces eso hace más lento el ciclo del pedido, porque no solamente levantar el pedido, sino que hay que tomar el tiempo que va a pasar esa mercancía en la aduana, en un proceso o en un protocolo de revisión, para garantizar que son productos legales, que no son productos piratas o productos del narcotráfico, o que sea armamento, o que represente alguna situación de un acto terrorista, etc., ¿no? Entonces eso pues también atrasa los tiempos en el ciclo del pedido, por lo que implica la revisión cuidadosa de las mercancías, tanto al ingresar como al salir, ¿no? Entonces esos son, digamos, los retos, desafíos que representa la logística global y la cadena de suministro global.
La logística, bueno, la economía global la habíamos visto al principio, desde la primera clase, la primera unidad, porque es una de las razones que damos nosotros para enfatizar la importancia de la logística en nuestras economías modernas. Recordando un poquito, yo ponía aquí, bueno, aquí está México. Somos uno de los principales productores y exportadores de televisión de pantalla plana. Tenemos una gran producción y esa producción nosotros la exportamos a diferentes países. Esa producción masiva no la consumimos aquí en nuestro país. Claro, una parte sí, pero la mayor parte nosotros la exportamos a otro país. Igual, acá puede estar otro país, digamos, en Sudamérica, como Brasil. Entonces ellos también pueden tener ahí una producción masiva, digamos, Brasil, junto con China, son los principales productores de acero. Entonces, igual, Brasil va a exportar su producto a otros países, porque es uno de los principales países a nivel mundial en producción de acero. Bueno, este concepto, la economía global se basa en ese concepto de economías de escala. Quizá el padre de la economía moderna es Adam Smith, este escritor, pensador económico, estableció que es más eficiente producir algo en subtareas de tal manera que esa producción nosotros la podamos exportar a otros países y que una empresa o una persona o un país en general pueda tener lo que él le llamaba una ventaja comparativa, que ese país puede producir ese bien con un costo menor que los otros países. Por lo tanto, se especializa en la producción de ese bien. Digamos, en el ejemplo de México. Por sus características, por su mano de obra, por factores, la empresa o el país puede tener una ventaja comparativa. Se llama comparativa porque con respecto a otros países, ese país puede producir ese bien con un menor costo de producción. Entonces realiza una economía de escala y permite exportar el producto a otros países. De tal manera que al otro país le conviene, porque puede adquirir ese producto que a él como país le saldría más caro producirlo internamente. Igual ocurriría con Brasil. Brasil podría tener una ventaja comparativa en la producción de acero. O Colombia, que por sus características geográficas, su clima, es uno de los principales productores en Latinoamérica de flores. Fue una de las transiciones que hizo Colombia de la producción de droga, de las plantas, para transitar hacia una producción legal, como serían las flores. O la producción de café, también de Colombia, que es uno de los principales productores y se considera como uno de los productos de mayor calidad de café, el que se produce en Colombia. Entonces, por sus características geográficas, por la agricultura, por el clima, ellos tienen una ventaja comparativa y ese producto lo pueden exportar a otros países a un menor precio, porque incurren en un menor costo de oportunidad, con una mejor calidad por las características que ellos tienen al elaborar ese producto. Y eso es lo que fomenta la economía global. Entonces de ahí viene la importancia pues, de la logística global y de la cadena de suministro global. De lo que mencionábamos ahorita sobre los desafíos en cuanto a la complejidad que representa una cadena de suministro global y la logística global, pues están decisiones que las empresas tienen que tomar. Cosas que ahora son más trascendentales que cuando hablamos de una producción local que está referida pues dentro de un mismo país. Si la cadena de suministro es aquí local en México, pues no hay problemas porque las leyes laborales son vigentes en todo el territorio nacional. La ley federal de trabajo es igual en Yucatán que aquí en Sonora. El pago de impuestos pues es igual o muy similar entre los estados.
No tenemos barreras idiomáticas, ni tampoco de usos horarios. A lo mucho tendremos quizá una diferencia de 2 horas en cuanto al horario. Pero ya cuando hablamos nosotros de la logística global, en cuanto al tema de la economía global, pues ya son preguntas que requieren una respuesta más compleja, porque ya estamos hablando de el mundo en conjunto. Preguntas que tienen que ver en qué parte del mundo debemos comprar o adquirir las materias primas, materiales, suministros, componentes. Ya ahora tenemos que ver todo el mundo como un posible mercado para la adquisición de materias primas, componentes, materiales. ¿En qué parte del mundo debemos ubicar las plantas y las instalaciones de soporte para generar productos o servicios que satisfagan la demanda del cliente? Pues ahora la empresa tiene que decidir si la planta la hace aquí en México, o la establece en la India, o la coloca en Sudamérica, en Brasil, en Perú. Entonces ya son decisiones estratégicas que abarcan pues todo el mundo. ¿En qué parte del mundo debemos comercializar y vender nuestros productos y servicios? Ya no es la demanda nacional o local, ahora estamos hablando de una demanda mundial. ¿Cuáles son los hábitos de consumo de los norteamericanos? ¿Cuáles son los hábitos de consumo de los latinoamericanos, de los europeos? ¿Cuál es su poder adquisitivo? ¿Qué tipo de productos consumen? ¿Con qué frecuencia? Entonces eso requiere pues obviamente un estudio mucho más detallado y profundo. ¿En qué parte del mundo debemos almacenar o distribuir nuestros productos o servicios? Es decir, ¿en qué parte del mundo se van a colocar los centros de distribución? Las bodegas, los almacenes. Si el producto se está elaborando en algún lugar, bueno, ahora tenemos que llevarlo al resto del mundo. Bueno, ¿en qué parte van a estar los centros de distribución, los CEDIs? Entonces, es lo que mencionaba cuando empezamos, pues es lo mismo que vimos en logística a lo largo de este curso, pero ahora tomamos pues todo el mapa del mundo, todos los países. Al hacerlo, pues tenemos que lidiar ahora pues con la legislación local de cada gobierno, con los trámites que pide cada gobierno. Tenemos que hablar el idioma de ese lugar. Tenemos que hacer la contratación de personal, la construcción de las empresas, en dónde se va a vender el producto, el tipo de marketing que se va a realizar, la promoción, publicidad, cómo se va a hacer la segmentación. Pero ahora estamos hablando pues de un mercado muy heterogéneo, porque es muy diferente el mercado norteamericano al mercado latinoamericano, al mercado europeo o al mercado asiático. Aún dentro del mercado europeo pues va a haber diferencias sustanciales entre los consumidores franceses, los griegos o los suizos. Así que eso va a requerir todavía pues un esfuerzo adicional para poder establecer los lugares donde se va a comercializar el producto, establecer las técnicas de marketing, fijar los precios, quiénes van a ser los proveedores, de dónde a dónde se va a mover la mercancía o el producto. En el material que les puse en los apuntes, que es pues la unidad número 7, viene ahí una información adicional que la pueden leer como interés personal, algunos datos. Los países establecen tratados comerciales precisamente pues para tratar de agilizar el flujo de materiales y mercancías entre los países. México es uno de los países que tenemos el mayor número de tratados a nivel mundial. Más de 50 tratados comerciales tenemos México con el resto del mundo. Eso nos pone a nosotros con una ventaja competitiva. De tal manera que una empresa que se establece aquí en México, un fabricante, automáticamente se conecta con 50 o más tratados comerciales con respecto a otros países. Así que cuando un país establece relaciones comerciales con otros países, pues tiene una ventaja. Le permite a otras empresas venir a invertir en nuestro país porque tienen la oportunidad de comercializar sus productos con otros países. Y se vuelve pues en un polo de atracción para muchas empresas. También las decisiones que toma el gobierno afectan la inversión. Ciertamente establecer tratados comerciales se convierte en un polo de atracción, pero también ciertas decisiones del gobierno con respecto a limitaciones en la inversión,
con respecto a los impuestos que pagan las empresas, en lugar de atraer, pueden ahuyentar la inversión. La cadena de suministro que yo puse aquí, pues ahora interviene en varios países, de tal manera que tal vez aquí en México tengamos una paz social relativa, no estamos en una guerra abierta. Las empresas están trabajando, puede haber inversión, se generan empleos, pero hay quizá un país que está dentro de la cadena que a lo mejor entra en una revolución armada, y eso corta la cadena de suministro y se convierte pues en un serio problema para toda la cadena de suministro. Si es aquí local, bueno, pues más o menos tenemos paz social a lo largo de nuestro país. Claro, actualmente tenemos graves problemas de seguridad, pero aún así tenemos una relativa paz social. Pero si adquirimos nosotros un proveedor que se encuentra quizá en el Medio Oriente y de repente ese país entra en guerra, pues se convierte en un serio problema para toda la cadena de suministro. Cómo mover la planta, cómo buscar un nuevo proveedor, y que de repente haya un desabasto porque ese país pues entró en una situación crítica, en un conflicto bélico, o que hubo un cambio de gobierno. En una democracia pues puede haber alternancia del poder, y que ese nuevo gobierno eche atrás todo lo que había anteriormente y establezca otro tipo de sistema político, económico, otro tipo de orden social que vaya a afectar pues a las empresas que están trabajando dentro de la cadena de suministro. Entonces a veces ya las cuestiones políticas pues sí influyen y van a afectar a la cadena de suministro. Ya al momento de coordinar la logística y toda la cadena, no se van a tomar solamente los aspectos técnicos, como la selección del transporte, la ubicación de las instalaciones, las estrategias de marketing, sino ahora tenemos que tomar en cuenta también el aspecto legal y el aspecto político, porque somos más vulnerables, porque pues una sociedad puede cambiar de un régimen a otro régimen, que puede modificar sustancialmente algunos acuerdos o leyes en las que estaban las empresas trabajando. Entonces eso pues representa también pues un mayor riesgo en una economía global. Bueno, pues creo que sería todo. Si quieren leer ahí los apuntes que les mencioné, las economías modernas pues están cambiando. Hoy tenemos plataformas digitales que promueven el comercio electrónico, de tal manera que ahora muchas empresas están vendiendo en línea, y puede ser que muchas empresas físicamente no existan. El caso de Amazon, simplemente levantan los pedidos y los llevan a los consumidores. Eso también pues cambia el diseño logístico, ya no implica una transportación masiva, sino que es el levantamiento del pedido de un solo cliente. Yo estoy levantando un pedido en Amazon para comprarme un aparato para hacer ejercicio. Entonces me van a atender a mí solamente. Y la empresa se va a comprometer a decirme, bueno, el producto le va a llegar a usted en su casa en 15 días. Entonces hay que hacer todo el diseño logístico pues para que ese producto llegue en perfectas condiciones hasta el domicilio de la persona. También cambian los hábitos de consumo de las personas debido a la mayor seguridad de las compras en línea, a través de pagos con cargo a una tarjeta de crédito, de débito, o pagar en una cuenta en un banco. Y eso también cambia pues la estructura de las empresas. En Estados Unidos hay una mayor tendencia a compras en línea de muchas cosas como es ropa, calzado, televisores, computadoras, mercancías típicamente de tiendas departamentales. La tienda Sears en Estados Unidos se ha estado contrayendo, ha estado cerrando tiendas, porque ahora el mayor volumen de ventas se está trasladando hacia las compras en línea. Mientras que en México
hasta el año 2019 Sears estaba en expansión, al contrario de Estados Unidos. En México se estaban abriendo nuevas tiendas. Quizá porque todavía aquí en México nos gusta ir a la tienda departamental. Nos sirve como de paseo. Nos gusta ver la mercancía, tocarla, probarla, ponérnoslas, oler el perfume, ver la pantalla, probar. Entonces, a veces esas diferencias pues se tienen que tomar en cuenta al momento de comercializar el producto, tomar decisiones de invertir o no invertir, cerrar o no cerrar una empresa, cambiar nuestro diseño logístico, etc. Bueno, jóvenes, pues sería todo con respecto a este curso. Esta sería la última clase. Estén pendientes ahí del material, bueno, de la fecha del segundo examen. Ya pueden resolver las tareas que están programadas. Cualquier duda o pregunta, se ponen en contacto con un servidor. Con mucho gusto pues les ayudaré a orientarlos o a replantear el problema para que les quede totalmente claro. Gracias por su atención.